Esto es una entrega más exclusiva, confesiones únicas de Alejandro Pérez Jerónimo, ex superintendente de la Asamblea de Dios. Así que dale like, dale me gusta, comparte y déjame en los comentarios tu comentario de verdad. ¿Oíste? Esta es la entrega esperada de Lo que se dice y lo que se calla con Joe Harrison, my coach. Lo que se dice y lo que se calla, muy bienvenidos y bienvenidas a nivel mundial, porque esto es mundial, no estamos en una emisora, no estamos en un canal de TV, no estamos limitados a una región, estamos en el mundo, así que tú que ya estás aquí es porque eres un fiel seguidor de lo que quieres saber que se calla dentro de la iglesia, pero que es justo que se diga. Y hoy tenemos... Yo no tengo manera de describirlo. Hoy no hay aire acondicionado que enfríe esto, señor. Esto podía ser una entrevista realizada en Rusia y vamos a sudar como quiera. Hoy estamos ante una persona que consideramos un baluarte en la expansión del evangelio en la República Dominicana. No solo por el puesto o gerencia que ostentó en algún momento dentro del concilio más grande del mundo y también en República Dominicana, que es las Asambleas de Dios, sino por la trayectoria de trabajo en el campo de la obra del Señor antes de llegar allá. Por acá tenemos a Alejandro Pérez Jerónimo. Bienvenido a la cabina de Lo que se dice y lo que se calla. Vamos a tener un espacio de que nuestra audiencia tenga una contextualización de quién es Alejandro Pérez Jerónimo, de dónde viene, dónde nació y parte de su trayectoria dentro de la obra del Señor y la vida pastoral. Bienvenido, pastor. Gracias, Joe Harrison. Gracias a toda la audiencia. El Eterno bendiga las vidas de cada uno de quienes tienen el privilegio de vernos y oírnos. Soy Alejandro Pérez Jerónimo. En mi campo donde me crié me llamaban Versalles. Es un apodo que me puso mi difunto padre. Soy de extracción humilde. Soy azuano de nacimiento, de un campo que le llaman Los Tramojos. Los Tramojos, Azua, ¿verdad? De Azua de Compostela. Es una de las provincias históricas de nuestro país. Y a la edad de 16 años conocí al Señor Jesucristo. A esa misma edad el Señor me llama al ministerio. Pero yo resisto ese llamado y no quiero lanzarme al ministerio pastoral hasta que tuve un encuentro muy frontal con Dios en el mes de marzo del año 1975, y mi pastor José Andrés Oyer me lleva a abrir la obra junto con el evangelista Arcadio Castro a Peralta de Azua. Perdón, pero ¿cómo del 75? ¿Y cuál es su edad, pastor? Porque esos son unos números, lo cual yo no le veo apariencia de por allá. Lo veo más fresco de lo que usted me está hablando. Yo tengo 66 años. 66 años de edad. Y de esos 66 años, ¿cuánto de vida ministerial? Tengo 47 años de vida ministerial y 50 de servirle al Señor. Específicamente 50 años, 10 meses y 47 años y 9 meses de estar en el ministerio. Wow, eso es larga data. Así es, mi hermano. Estamos hablando con una enciclopedia del evangelio. ¿Y cuáles fueron sus inicios en la obra pastoral y qué lo lleva a dar el salto de un obrero de la iglesia, del concilio Asamblea de Dios, a ir al liderazgo principal del concilio Asamblea de Dios? Como dije, mis inicios estuvieron en el 75, marzo del 75. Pastoreé por unos meses esa iglesia hasta llegar al Instituto Bíblico en septiembre del 75. En el año 1976
fui a pastorear la iglesia de Santana de Maní 3 meses. En el 77 pastoreé la iglesia de Río Arriba de Baní. Y en el 78, cuando me gradué, siendo el superintendente Félix Hernández, me envían aquí a Puerto Plata a pastorear. Y aquí duré 14 años pastoreando. Y en ese pastoreo de 14 años, en vez de una iglesia, dejé 4 iglesias. Hoy que están enclavadas en el ensanche Luperón, aquí en la avenida Penetración al Muelle, en Montellano, y la iglesia central que está cerca del Liceo Plan Reforma. Qué bueno, veo y sé por experiencia, ya luego de conocerle desde el 2005 aproximadamente, le estoy viendo y conociendo. ¿Dónde da el salto de ser el pastor a comenzar a ser el líder, el autor de libros, el escritor, el hombre que se preparó con la intención de guiar a otros por ese camino que ya iba? Y cuéntenos sobre sus libros y los temas que en él expone. En primer lugar, siendo presbítero de casi toda la región del Cibao, o sea, lo que hoy es los presbiterios de Mao, Valverde, hasta Dajabón y Montecristi, La Vega, Moca, Santiago, Puerto Plata y más allá, era dirigido por un servidor desde el año 1985 hasta el 88. En el 89 me eligen vocal del comité ejecutivo. 89. En el 91 me eligen vicesuperintendente del concilio. En el 96 me eligen secretario general del concilio. En el 2002 me eligen director nacional del Departamento de Educación del concilio. Y en el 2004 me eligen superintendente general del concilio. Pero quiero decir que bajo una profecía que se dio en la Isabela por los años 1986, el Señor me dice: tú vas a ser pastor de pastores. Desde entonces he ejercido el ministerio, digamos, pastoral, no solamente de las ovejas normales en una iglesia, sino también de los pastores a nivel general, y no solamente en el contexto de aquí de República Dominicana. Yo fui electo secretario tesorero de una organización que abarcaba 14 países. Estamos hablando desde México, Colombia, Venezuela, wow, Ecuador, a todos los países centroamericanos y del Caribe. Y durante 7 años, desde el 2007 al 2014, yo fui secretario tesorero de esa organización, donde pude influir en muchos ministerios, muchos pastores a nivel de América Latina y el mundo. Entonces, ya por el año 1992, comencé a orar conforme al modelo del Padre Nuestro. 6 años después de estar orando conforme a ese modelo, el Espíritu Santo me habla y me dice: quiero que comparta con mi pueblo lo que tú has vivido. Y por eso nace en el año 1998 este libro que se titula El Padre Nuestro, Oración de Guerra. Mi primer libro que leí de usted, aún lo conservo en mi biblioteca personal, donde subrayé muchas cosas. Como uno dice: wow, yo creía que sabía orar y ahora mira cómo es que es. De verdad, una gran herramienta. Yo quiero que aprovechar su experiencia y usted nos diga qué diferencia hay en pastorear una iglesia, como usted decía, y las ovejas normales, la Grey, a pastorear a pastores. Bueno, tú sabes que dentro de una iglesia normal hay miembros que creen que saben más que el pastor. Ahora, figúrate dentro del ministerio de pastorear pastores. Hay pastores que creen que el puesto que uno ocupa deben ocuparlo ellos. Entonces la dificultad es mayor, pastorear pastores a pastorear ovejas normales.
uno tiene que tener una capacidad de resistencia muy grande para poder sobrellevar a ese tipo de personas. O sea, que no es ni siquiera guiarlas y dirigirlas, sobrellevarlas. Sí, porque uno se encuentra con fenómenos dentro del ministerio que uno no tiene como un lenguaje para explicar ese fenómeno. Son cosas muy difíciles. Es más fácil corregir a un miembro que corregir a un pastor. Entonces, ¿cómo va a ser, pastor? Por supuesto, mi hermano. Yo siempre he dicho que para ser un buen pastor uno tiene que ser una buena oveja. Pero muchas personas llegan a ser pastor sin ser una buena oveja. Entonces imagínese uno llegar a un nivel de vida sin ser una buena oveja. Ay, Dios mío. Ya yo puedo entender el asombro. Como usted dice, no hay palabras para describirlo, porque es que uno no se espera que dentro de la vida cristiana, de la élite del liderazgo, exista ni el más mínimo tirijala. Por ejemplo, ¿a qué cosas son como contrarias dentro de un liderazgo entre líderes cuando usted aspira? Yo quiero ser, no que usted es, quiero ser superintendente. ¿Qué retos vienen ahí en ese tirijala dentro del liderazgo? Bueno, algunas veces se manifiestan una serie de políticas raras que para una persona que vive un verdadero cristianismo, eso le choca. Le choca y si no tiene cuidado, le enferma hasta el alma. Usted tiene que tener una capacidad cristiana de soporte que nadie se imagina. Imagínese que yo, dentro del Concilio Asamblea de Dios, ocupé 5 cargos ejecutivos. Mi experiencia fueron 18 años en ese ministerio. En ese ascenso. Y en el Presbiterio General, antes de ir a los Estados Unidos, tuve unos 24 años en el Presbiterio General. Las experiencias que uno tiene en ese trayecto son enormes, son disímiles, grandes, y algunas veces paralizan a uno, que uno tiene que pensar 10 veces para dar una respuesta. Recuerdo una vez cuando estaba dirigiendo la asamblea en discusiones de proyecto de constitución y de elecciones, que alguien comenzó a lanzar una serie de retórica un poco desafiante, y alguien en estos días me recuerda la forma en cómo un servidor se comportó, tragando en seco para no responder de una forma hiriente a la persona que sí me estaba hiriendo mientras yo estaba dirigiendo la asamblea. Y eso se da en el tú a tú en persona, o sea, de tono de comentarios por detrás, eso fue presencial. Por supuesto, presencial, algo un poco, digamos, inaudito, pero son experiencias y como dice alguien, gaje del oficio. ¿Cuáles son parte de los intereses por el cual alguien puede levantarse en contra del hombre de Dios dentro de una organización? Que estamos hablando en su caso de Asamblea de Dios porque fue donde usted vivió la experiencia, pero existen más concilios también con su directiva, con su burocracia. Pero ¿cuáles son los intereses que me pueden llevar a mí a levantarme contra el hombre de Dios en un momento, en unas elecciones, en un debate de reglamentos internos? Bueno, los intereses pueden ser varios. El querer el poder por el poder. El tú querer un puesto por el puesto, lamentablemente es algo que no debiera ser. Dentro del cuerpo de Cristo no debería. Yo no debo querer ser pastor por ser pastor. Yo soy pastor por llamamiento. Hay personas, aún dentro de una iglesia, que ven al pastor con una corbata, que ven al pastor que viste bien, y por el simple hecho de ver al pastor así, quieren ser pastor. Y si tienen la experiencia, entonces de allí bajan derrotados,
porque esto no es por quererlo. El pastorado no es una profesión.